2 meses el pastor me pidió que vaya preparando algo y hace 2 meses no tengo una introducción. 2 meses pensando cómo iba a introducir el tema. Así que les voy a contar cómo surgió. Generalmente, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando a veces estamos en un periodo de alabanza, podemos concentrarnos en la palabra, o estamos leyendo la Biblia, o estamos orando, e inclusive cuando tengo una situación en la calle, en mi trabajo, o en casa, se me vienen ideas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tengo ahí, para algo es útil el celular, no solamente para perder tiempo, sino que libro de notas y anoto. Entonces ahí, no, rápido, ideas para compartir. Entonces escribo. Y tengo un montón. Pero cada tanto hay como una idea que me asalta y rápidamente se conecta con otras cosas. Y rápidamente digo, pero ya está casi armado el bosquejo. Digo, qué buena idea. Y bueno, y ahí el Espíritu Santo me recuerda, no es tu idea. Me dice, si es muy buena idea, debe ser de mía, no. Debe ser de él. Así que hacía como un mes que ya tenía pensado el tema y se armó como hace el Señor, va poniendo las cosas en su lugar. Y así es como surge este mensaje. Así que yo les aconsejo, cuando el Señor susurre o recuerde algo en la vida de ustedes, anótenlo. Tenga algo ahí a mano, el celular siempre está a mano, un libro de notas ahí en el celu, para agendar por qué el Señor nos está recordando algo en particular. Y siempre es recurrente en algunas canciones y cuando compartimos, siempre estamos hablando de los últimos tiempos. Los últimos tiempos, y es una idea que en nosotros tiene que ser recurrente, no para solamente esperar los últimos tiempos, no solamente para saber qué va a pasar en los últimos tiempos, sino también para saber qué hacer en los últimos tiempos. Y como es habitual, siempre caigo en las palabras de Jesús y recuerdo, el Espíritu Santo nos recuerda que no es solo un hombre, que no es alguien que hablaba nada más, sino que en sus palabras Él siempre había eternidad. Siempre en pocas palabras, en una historia corta, Él siempre nos está hablando de cosas eternas. Y eso siempre me abruma. Siempre digo, me voy a quedar acá. Y si hablamos de los últimos tiempos, pensaba en los últimos tiempos de Jesús. Los últimos días de Jesús o las últimas horas de Jesús fueron más intencionales, más dedicada a sus discípulos. Ya no hay parábolas de enseñanza, sino hay más enseñanza directa. Ya no hay simbolismos, sino que dice, va a pasar esto, me van a crucificar. Ya no hay reuniones de miles, sino que ahora hay charlas con íntimos. Ya no hay tanto tiempo de exhortar a los fariseos y a los hipócritas, sino que se dedicó a pasar e instruir con principios que permanezcan a los que estuvieron cerca de él. Y por supuesto que no tienen ningún desperdicio escuchar lo que él dice, inclusive en los momentos más difíciles. Pensaba, ¿quién alguna vez ha tenido una situación tan en jaque que no ha sabido qué decir? Si digo esto o digo lo otro, digo esto, digo lo otro. Como un examen, ¿no? Si respondo bien, apruebo. Si respondo mal, desapruebo.
Pero aquellas personas que tienen las cosas en claro no tienen ese problema. No se trata de saber o no saber, se trata de que yo sé lo que he hecho, sé cómo vivo. Y cuando alguien me pregunte, yo con tranquilidad, con los principios que vivo, voy a responder. No me siento en jaque. Y así lo vemos en un montón de ejemplos en la Biblia. Bien, lo vemos a Daniel o a sus amigos y miren que van a morir. No tenemos que andar preguntándonos mucho. Sabemos lo que creemos. Sí, seguramente habrá miedo, seguramente un horno de fuego da miedo, pero tenemos en claro qué queremos decir. Y Jesús, por supuesto, que no es la excepción. El texto que vamos a estar reflexionando se encuentra en Juan 18. Y acá vamos a leerlo y luego voy a explicar un poco el contexto. Dice, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y he querido titular este texto, este mensaje, no de este mundo. Pero no solamente porque Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Nosotros tampoco somos de este mundo. Las verdades de Cristo no son de este mundo. ¿Cómo debemos conducirnos? No es de este mundo. Por eso encontramos aflicción, por eso encontramos choques con mucha gente, porque no somos de este mundo. Vivimos, pero no somos. Y por supuesto que el problema siempre radica en nosotros y en todos los que pasan cerca de Jesús, es que o vemos las cosas terrenales, humanas y materiales, cosas que el espíritu no mira, o vemos las cosas con los ojos del reino. Y permítanme darle un contexto a esto. El problema para Pilato cuando lo llevan a Jesús era simple. ¿Sos o no sos rey? Es un tema de autoridad. No es un tema espiritual, no. Para él es, ¿sos o no sos rey? Por el César, por la autoridad romana. Una persona que ve solo lo terrenal en Jesús. Los judíos también lo presentan con un problema humano a él. Él dice ser rey. Entonces, le estaban buscando la forma de que los romanos se hicieran cargo de él y lo castiguen. Entonces, ¿y por qué él dice que es rey de los judíos? Se trata de la autoridad de Jesús y lo ven como una autoridad humana. Pilato como un supuesto rey. Los líderes religiosos necios lo ven como desafiando su autoridad. Estamos perdiendo autoridad. Luego de todo lo que hizo Jesús, siguen viendo a un hombre que les quita autoridad. Sanar enfermos, darle alimentación, la cantidad de milagros que hizo. Y lo acusan como se quiere hacer rey. Él siempre, y los necios de corazón, aquellos que no creíamos en algún momento en Cristo Jesús, solo vemos las cosas naturales, solo vemos los problemas del mundo, lo terrenal. Ellos tenían una visión de su Mesías y de su rey que era incompleta, incorrecta. El rey para los judíos significaba su libertad para los romanos y ellos tenían una imagen errónea de su libertador. Y por el otro lado tenemos a Pilato, que lo ve como un candidato a rey, supuestamente,
y puede desafiar la autoridad romana. Es aquí que nos encontramos. Jesucristo cuestionado por su autoridad. Sos rey, sos un líder religioso, nos quitas la autoridad para los sacerdotes, fariseos. Como si Jesucristo no lo supiera de antemano todas estas cosas. Las malas intenciones, las acusaciones. Incluso estar frente a la autoridad y al borde de su muerte. Jesús va a transformar ese momento conflictivo humano en una revelación. Lo va a transformar en la verdad del cielo. Por eso más adelante Pilato, muchos autores dicen que Pilato en un momento le pregunta ¿qué es la verdad? Algunos quieren interpretar que Pilato está en la duda. ¿Viene por parte de los hombres? ¿O es la verdad? Nunca lo sabremos, es un comentario, no es doctrina, pero me gusta esa reflexión. Tal vez Pilato en algún momento se presentó, dijo, ¿y si este hombre realmente viene de Dios? Y lo que voy a hacer es tremendo. Pero las presiones del mundo, sobre todo del pueblo judío, lo pudieron. Y todo se trata de que Jesús dice estas palabras, mi reino no es de este mundo, porque si lo fuera, mis servidores pelearían. Y el tema es el reino, el tema es la vida en el reino, el tema es vivir eternamente con el Rey. Desde el principio el propósito fue vivir eternamente con Él. Pecamos, nos desviamos y nos alejamos. No podemos estar mal. Pero Dios en su infinito amor, su misericordia, tiene un plan. Amén, ¿no? Tiene un plan de restauración, de acercamiento con nosotros, gracias a Él. Pues nosotros no podemos. Entonces, dice, bueno, ¿cómo voy a estar entre ellos? Vamos a armar un tabernáculo. Ahí voy a estar yo, ahí va a estar mi presencia con ustedes. Y después borró el tabernáculo. Y entonces hagamos un templo. Y el templo, chao el templo. Segundo templo, chao el segundo templo. Están en preparativas del tercer templo. Pero todo es la intención de que podamos estar con Él en el reino siempre. Ese es el propósito. Es hermoso porque la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis 20 dice, y no habrá templo. ¿Cómo que no? No, porque Dios estará con nosotros. ¿Se da cuenta? Que Dios quiere siempre estar con nosotros. Se cansó. Tenemos una Biblia entera de historias. Quiero estar con ustedes. Y la historia entera narra que nos desviamos. Y nos desviamos. Ayer veíamos el progreso del peregrino con mi hijo. Y mi hijo en un momento de, no sé si iluminación divina, me dice, papá, todo el tiempo se desvía ese hombre. Pero sabe y se desvía, y sabe y se desvía. Sí, es así. Pero bueno, tenemos que volver al camino. Tenemos que volver al camino. Y Jesucristo, en el Nuevo Testamento, parece que a veces lo pasamos por alto. Toda la intención de Él, busquen el reino. Todo el tiempo, busquen el reino. Desháganse las cosas de este mundo, busquen el reino. ¿Qué? Pero ya hace 2000 años que viene. Busquen el reino. Usted debe decidir si Jesús dice palabras de más o Él está queriendo enfatizar algo. Para mí, Él quiere enfatizar algo. No creo que haya desperdiciado algunas palabras. Mateo 3:2, preparando el camino para la llegada de Cristo, Juan el Bautista que dice, arrepiéntanse. ¿Por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Ya ahí otra vez empieza, como un spoiler. Ya ahí se está acercando. Jesucristo lo dice un capítulo después,
Mateo 4:17. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y parecen mensajes tan triviales, pero cuando el Espíritu Santo nos dice, prestale atención. Prestale, no, pero ya lo sé, ya lo leí tantas veces ese mensaje. Ya lo leí, ya. El reino de los cielos va a marcar un antes y un después para muchos. Y un destino diferente. Una eternidad diferente. Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscad primeramente, y está hablando de los afanes del qué comer y dónde voy a vivir. Está bien, pero en orden de prioridades, el reino de Dios. Lucas 17, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Ahí está. Entonces vos hablas tanto del reino, ¿cuándo va a venir el reino? Versículo 21. No van a decir, mírenlo acá, allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Jesucristo vino a traernos el reino y es increíble, pero real, de que no pudieron creer en Él. Y esta es la pregunta que me hago, ¿no? Gracias que puedo creer en Él. Gracias que me abriste los ojos. Y puedo entender que hay un reino que me espera. Y por último, Él viene diciendo en Juan, en sus últimas horas, el texto que recién leíamos, dice, pero el reino no es de este mundo. Como cerrando un poco. Sí, acérquense al reino, el reino está acá. Y ahora les quiero decir una cosa más, pero mi reino no es de este mundo. Y hay tela para rato ahí. No vamos a hablar de cuestiones de gobierno, jurídicas, políticas, internacionales, geográficas, de lo que significa un reino. ¿Bien? Pero el propósito es estar en su reino. No sé cómo has venido hoy, no sé los problemas que tenés, los pecados que tenés, cada uno tiene sus cargas. Lo único que te tiene que preocupar como primordialmente es el reino. ¿Vas a estar en el reino o no vas a estar en el reino? Todo lo demás es secundario. No, pero no sabes los problemas. Hermano, que el Espíritu Santo nos revele que el reino, estar ahí es prioridad. Estar ahí es prioridad. Por supuesto, si tenemos el corazón cerrado a Jesús, vamos a verlo como un hombre natural que repite muchas cosas, pero el Espíritu Santo puede revelarte que Él es Dios encarnado. Y si Él es el Dios encarnado y hace enfatizar sobre el reino, y si su reino no es de este mundo, tendremos que empezar a mirar el reino de Dios y vivir como Él quiere que vivamos en el reino. La prioridad de Jesús siempre es que miremos las cosas con ojos espirituales. Es su prioridad. Ya vamos a hablar de cuestiones humanas, pero hay una prioridad. Hay una prioridad. Y prioridad va primero. No quiere decir que lo que va después no es importante, pero va primero. A Jesucristo le preocupa más el alma y su destino eterno, y pone como secundario todas nuestras necesidades naturales. ¿Está de acuerdo? A Jesucristo le preocupa tu alma. A Jesucristo le preocupa dónde vas a terminar. Cuando Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios, la palabra tiene como, se desglosa un poquito. Obviamente lo pone como prioridad, pero preste atención a esto. Es prioridad en el tiempo, es prioridad en el lugar y es prioridad en el orden de las cosas. ¿Qué vas a hacer lo primero que te haces a la mañana? En tiempo. Bueno, me preparo porque tengo que ir a trabajar. ¿Cuál es tu prioridad? Sí, pero que me levanto. Hermano, lo primero dentro del cronograma tiene que ser Él.
Sé que es difícil, ¿eh? Vivimos tiempos veloces, ¿no? Como diríamos en el mensaje pasado. Velocidad 2.0. Pero tu cronograma, ¿cómo está armado? Yo miro el cronograma y fallo mucho. No hay prioridad. Lugar. ¿Qué lugares frecuentás? ¿Cuáles son tus lugares de prioridad? Podés ir a tal lugar, pero no vas al otro. Si tengo que elegir, ¿a dónde voy? ¿Qué lugares frecuentás y cuáles son prioridad para vos? Y por supuesto el orden o el nivel de importancia que le damos a las cosas. Entonces Jesús, frente a Pilato, quiere dejar en claro algo. En este momento, yo entiendo, Pilato, que vos tenés un montón de conflictos con el tema de la autoridad que vienen y te reprimen. ¿Bien? Pero yo creo que algo de tranquilidad le trajo a Pilato. Porque Jesús le dice, no te preocupes, mi reino no es de este mundo. ¿Qué está diciendo? Sí, soy rey, pero no en esta geografía. No te preocupes, mi reino no está acá. Mi reino no está acá. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, otras versiones dicen mis guardias, mis súbditos. La palabra de origen dice subordinados. Mis subordinados pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y por supuesto, lo primero que deja en claro, que mi reino no es de este mundo. Pilato, no hay conflicto con Roma. No hay conflicto con el César. Yo sí soy rey, pero no en este mundo. La palabra que dice Jesús, que usa Jesús para decir mi reino no es de este mundo, quiere decir procedencia. No hay nada en el reino de los cielos que proceda de la tierra. Nada. Mi reino no tiene nada de origen terrenal. Nada de lo que está acá impacta allá. Naturalmente hablando. ¿Bien? Entonces dice, mi reino no procede de acá, no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con lo que vos sos para este mundo, tu profesión, tu trabajo, tu dinero, tu auto, tu casa, tu bicicleta, lo que tengas. Nada de lo de este mundo tiene que ver con el reino. Así que si estás ilustrando el auto, no va a estar allá. No va a estar allá. No sé, que andaremos todos caminando, volando, no sé. En caballos, no sé. Pero nada de este mundo le da lugar al otro mundo. El reino del Señor no tiene nada de origen en lo que pasa en este mundo. Y por supuesto, acá hay algo que después vamos a desarmar un poco más, que dice, mis súbditos pelearían. Los súbditos pelean por el rey y lo que dice el rey. Cuando un castillo está muy protegido es porque está el rey. Si no está el rey, no es tan importante el castillo. Porque ayer, justo, no sé por qué todo justo está, mi hijo me dice, papi, ¿podemos jugar al ajedrez? No sabe jugar al ajedrez, ¿no? Yo más o menos le muestro, sí, este salta, este no salta. ¿No? Y me dice, ¿y qué pasa si matan al rey? ¿Se acaba el juego? ¿Y todas las otras piezas? No, se las puedes comer, no. Pero, si muere la reina, no pasa nada. No es que no tenga algo contra las mujeres, no. No vaya a pensar, es el juego, la regla del juego. ¿Bien? Pero todo pasa por el rey. Cuídalo al rey, le digo. No descuides al rey. Y los súbditos están cuidando las cosas del reino y el rey, lo que dice el rey. Y la palabra súbditos son el rey y significa todos los que están en la escala jerárquica del rey. Todos. Pregunta, ¿quiénes acá presentes son súbditos de Cristo? Ahí va, hay pocos. A ver, usted señora no. No, allá tampoco, no hay decididos allá. Todos en la escala jerárquica somos súbditos del rey. Amén, sí. Entonces, automáticamente dije, yo estoy ahí. Porque dice que si su reino fuera de este mundo, sus súbditos pelearían.
entonces ya automáticamente me personalicé en eso y dice, yo soy un súbdito y debo pelear. ¿Por qué? Por Cristo y por las cosas de su reino. De su reino, no de este reino. Entonces, los principios del reino de Dios deben moldear y cambiar los principios de este mundo natural. Pero no porque el Señor vaya a salvar este mundo natural, sino para mostrar la gloria de su reino. ¿Qué va a pasar con este mundo? Cielo nuevo, tierra nueva. Si usted ve toda la historia en la Biblia, el Señor le preocupa las almas, su pueblo. No es tan importante la geografía, el lugar. Lo más importante acá es la persona. Y yo quiero hablar solamente cómo puede impactar en 3 áreas de nuestra vida concebir que peleamos por el reino. Concebir que el reino que se ha acercado y que no es de este mundo, pero nosotros sí vivimos acá, deberíamos vivir con los principios del reino. Si usted plenamente viviera, y yo, viviéramos plenamente con los principios del reino, sepa que no encajaríamos en nada. Porque no tiene nada que ver este mundo con el eterno. Nada. Pero nos movemos en este mundo. Entonces voy a hablar de 3 áreas. Una es la del servicio. El servicio, cómo podemos vivir y servir al rey o servimos para este mundo. Por supuesto, según la versión que lea, el servicio o siervo también figura como un esclavo la palabra. Hoy sí, seríamos como un empleado, una cosa así. Pero en los tiempos de Jesús es mucho más profundo, ya que involucra también casi una posesión. ¿Bien? No es que servicio, sirvo de 8 a 12 y de 4 a 8. Me voy a mi casa, decían. No, vos te quedás acá. Vos sos como un esclavo. Vos haces lo que yo te digo. Ese era el concepto de siervo, ¿no? Esclavo. Por eso en algunas versiones usa la palabra siervo y en otras versiones usa la palabra esclavo directamente. Y por supuesto yo puedo ser siervo de los hombres, use la palabra siervo o esclavo como más le guste. Puedo ser siervo o esclavo de los hombres, puedo ser siervo o esclavo del dinero, puedo ser siervo y esclavo del tiempo, puedo ser siervo y esclavo de mis placeres. O puedo ser un siervo de Cristo. Sepa que uno es blanco y el otro es negro. No hay amistad entre las dos cosas. No voy a buscar todos los textos y todo, pero quiero dejarles esas cosas que pueden ser pendientes en nuestras vidas. Esclavo de los hombres, esclavo del dinero, esclavo del tiempo o esclavo de mis propios placeres. ¿Bien? Efesios 6 dice, siervos, obedezcan a vuestros amos, con temor y temblor. Y el versículo 6, Efesios 6, nos hace la aclaración cómo deberíamos servir, cómo deberíamos trabajar en donde estamos. ¿Cómo debemos hacerlo? De esta forma, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Está diciendo en donde trabajes. Yo sé que a veces uno corre, si hago esto o hago lo otro, pierdo el trabajo si no lo hago, y esto me pega acá, ¿no? En la nuca. Porque todos podemos, o la mayoría puede llegar a tener algún jefe, ¿no? O trabaja para alguien, y el jefe dice cómo debe usted desarrollar su trabajo. ¿Qué es lo que espera de usted? Entonces, si yo hago lo que dice él, conservo mi trabajo. Tranquilo, yo hago lo que dice mi jefe. Tranquilo porque seguramente no me va a echar. Porque hago lo que dice mi jefe. Y inconscientemente, pequeño, nos estamos esclavizando a este mundo. Ya vamos a hablar de las necesidades naturales, ya vamos a hablar. Pero ahora la prioridad es hacer lo que dice el rey. Y el rey dice, vos tenés que vivir con los principios del reino.
Y vos tenés que servir como a Cristo. Entonces yo voy y me imagino que mi jefe es Cristo. No se porta como Cristo, ¿no? No se porta como Cristo, pero hacé de cuenta que me está sirviendo a mí. Y entre paréntesis, si yo trabajara como para Cristo, trabajaría mucho mejor. Trabajaría mucho mejor. Mi riesgo, tal vez no habría tanto riesgo de perder mi trabajo. Pero ¿saben qué? Yo trabajo por dinero. El otro día hablaba con un colega y dice, ¿qué querés que haga? Si es lo que nos pagan. Mi trabajo va hasta donde va mi sueldo. ¿Quién no lo habrá pensado alguna vez? ¿Por qué voy a hacer de más? Claro, esa es la regla de este mundo. Por esto trabajo, por esto pagan, listo. ¿Por qué hacer más? ¿Por qué darle calidad? Si no me pagan la calidad de lo que hago. Si te piden 1 milla, el mundo dice 1 milla. Y es más, si puedo dejarla antes, mejor. Te cumplió la hora. Chau, yo trabajo en un lugar donde, tic, con el dedo. Y están ahí esperando el minuto. El minuto va, 12, tac. Ya me fui, no estoy más. El sistema dice que ya no estoy. Y ese es el problema. Vivimos, servimos, trabajamos con la regla del reino, con las reglas de este reino terrenal. Y no servimos como para el rey. Porque todo lo haríamos más felices, porque todo lo haríamos con mayor calidad. Y sí, el mundo todo el tiempo dice, no hagas tanto, te va a decir. No hagas tanto, sí, ¿viste? Por lo que te pagan. Pero es que no trabajo por la plata solamente. El Señor dice, mi reino no es de este mundo. Y mis servidores pelean por las cosas del reino. ¿Cómo trabajás? ¿Cómo servís? ¿A quién servís? ¿Sos un esclavo? Somos esclavos del dinero, del tiempo, de nuestros jefes, de los hombres. ¿O somos esclavos de Cristo? Servimos, trabajamos, mirando qué tendría que hacer si el jefe acá fuera Jesús. Oh, me limpio todo. Me quedo de hora, te pago, pero no hay otra, no importa si no hay horas extras. Todo lo hago por el reino. Y usted sabe cada vez que usted hace cosas de más y no le pagan, usted está hablando de Cristo. Cuando usted hace las cosas con calidad y no se la pagan, está hablando del reino. Está mostrando la luz del reino. Porque que no le pago se queda. Y por supuesto que vas a tener conflicto con tus pares. Che, nos haces quedar mal. Es que un cristiano debería dejar mal a otros. No por un acto de maldad, por un acto de bondad. Debería ser el mejor empleado, pero no porque sos el mejor y porque haces todo bien, sino porque tu dedicación es diferente. No porque sos el número 1 en lo que haces, sino porque la cuestión humana y la calidad es lo que Dios quiere que hagamos. Que ahí también, que la palabra de Dios dice que sus buenas obras sean luz. ¿Cuándo fue la última vez que tu buena obra fue luz? Que mi buena obra fue luz. Una vez estuve en una situación como tercero, entonces suena el teléfono, la secretaria atiende el teléfono y pide por su superior. Y el superior le dice, decile que no estoy. Lo llamo más tarde. La secretaria, por supuesto, no está en una reunión muy importante, no lo puede atender. Yo pensaba, ¿qué haría un cristiano ahí? ¿Qué haría usted? ¿Se cortó? No le dije nada. No le mentí, por lo menos. Ahí está, dice que no está. Muchos problemas tenemos en el trabajo con estas cosas, porque de entrada no decimos que somos cristianos. De entrada no imponemos el cristianismo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí. Bueno, mira, yo quiero que sepas una cosa, este es mi horario, pero también quiero que sepas, yo soy cristiano. Todo lo ilegal, todas las mentiras, por mí no pasan.
No quiere decir que yo soy perfecto, pero no voy con eso. Así que si buscas algo fuera del marco sospechoso, no me busques. Y después la gente acepta o no. Yo sé que esto va a ser así con esta persona. Por supuesto, Jesús se ha cansado de decirnos las cosas. Se ha cansado y una y otra vez, ay, ¿cuántas veces les tengo que decir de vuelta lo mismo? Ya se los dije antes. ¿Te lo tengo que recordar? ¿Dónde está en tu corazón? Mateo 6:19 y Mateo 6:20. No hagan tesoros en la tierra. Ese hagan quiere decir no acumulen. O sea, yo junto y guardo, junto y guardo, junto y guardo. No vamos a hablar del ahorro porque hablamos el viernes. Pero, y ese pasa a ser mi ídolo. Eso que tengo ahí. Dice, no hagan eso. En el 20 nos aclara, parece como si fuese algo como lógico. ¿Dónde tienen que acumular cosas? En el cielo. Así que si sos pobre, hermano, bien. Si no tenemos nada, no se preocupe. Porque Dios tiene como prioridad que hagamos las cosas y acumulemos cosas en el cielo. Porque dice que nos va a dar según las obras que hagamos hecho. Y no según el título profesional que tengas. No la cantidad de cosas que has hecho para los hombres, sino las cosas que hiciste para Dios. Ahí más adelante no está el texto, pero ahí sigue hablando Mateo 6:24, dice, no pueden servir a dos señores. No pueden tener dos jefes. Porque dice que van a querer a uno y a otro lo van a menospreciar. O querés el dinero o querés a Dios. Pero necesito algo. Sí, pero ¿a quién querés más? Si yo te doy a elegir, morirte de hambre con Cristo o tener una vida plena sin Cristo. Pero es difícil. Bueno, hermano, si no hay una respuesta rápida a eso, replanteémonos. Y acá viene, Jesucristo nos da tranquilidad. Dice, sí, yo sé, busquen las cosas de arriba, no se preocupen por las cosas de... Y en Mateo 6:32, Él dice, porque nuestro Padre Celestial sabe cuáles son sus necesidades. Dios sabe que usted necesita comer. Dios sabe que yo necesito un trabajo. Dios sabe y conoce nuestras necesidades. Él no es que, no, quiero que te mueras de hambre. No. Él conoce y usa la palabra necesidad. No usa tus apetitos, tus gustos. Él conoce tus gustos. Él conoce lo que realmente necesitas. Comida, techo, ropa. El último celular de... No necesitas eso. Pero el mundo, este reino, te lleva a eso. Actualicemos el celular. Actualicemos el auto. Todo es update, ¿no? Todo tiene que ser lo último. Todo tiene que ser lo nuevo. Y para mí es como recordar esto. ¿Qué cosas necesito y qué cosas no necesito? Dios conoce lo que vos necesitas. Él conoce tus necesidades. No se afanen, dice, no se preocupen. Traten de depositar esa ansiedad en el Señor, que Él conoce tu necesidad particular. Buscad primeramente, no está diciendo que no lo vamos a necesitar, sino que tengamos un correcto orden de prioridades. Y Gálatas 1:10, ahí como cerrando, ¿qué busco con esto? Dice, ¿ganarme la aprobación humana o la de Dios? Toda la vida vamos a tener situaciones, ¿esto lo hago por los hombres o lo hago por Dios? ¿Lo hago como para los hombres o lo hago como para Jesucristo? ¿Piensan que piensan que procuro agradar a los demás? ¿Piensan que yo me preocupo por agradarte a vos? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. No sería esclavo de Cristo. No sería un súbdito de Cristo.
¿Cuántas cosas a veces hacemos por los hombres y no lo haríamos por Dios? ¿Cuántas veces nos levantamos temprano por algo humano y no levantarnos temprano para hacer un devocional? A la tarde mejor, que esté más descansado. ¿Usted cree que, y esto es para mí también, ¿no? Pero ¿usted cree que creemos que es más importante llegar al trabajo o es más importante tener un momento de comunión con el Señor? Sí, la respuesta es obvia. Ahora, ¿cómo la vivimos? Qué charla, ¿no? La de hoy. No se vaya, no se vaya. Si el reino de Cristo no es de este mundo, aprendamos a alejarnos de aquellas cosas que nos atan a este mundo. Segunda etapa, ya hablamos de ser siervos. Ahora, el reino también enseña en el campo. ¿Cómo enseñamos? ¿No? ¿Cómo enseña usted? ¿Cómo nos enseña a nosotros? En este mundo nacemos con una cuestión tradicional totalmente humana. Aprendemos una educación. Inclusive nos enseñan después qué metas deberíamos tener. Tenés que ser alguien en la vida. Tenés que tener un título en la vida. ¿Cómo vas a llegar? Y con los recursos de este mundo vas a llegar a esas metas. Inclusive nos dicen cómo deberíamos cuidar a alguien. Nos dicen cómo deberíamos corregir a alguien. Nos crían y nos cultivan para ser buenos servidores de este mundo. Pero no nos enseñan nada de Dios. Podría dar una lista interminable de versículos, terminables no, pero larga, sobre cómo deberíamos enseñar. Proverbios 1, 8 y 9. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una hermosa diadema, adornarán tu cuello como un collar. ¿Y sabe cuál es el problema de este versículo? El problema del versículo no, el problema nuestro. ¿Qué problema del versículo? El versículo no tiene ningún problema. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que no hay padres y madres que enseñen de Dios. Yo doy gracias que podemos tener el inicio de Betel, no porque vaya a ser perfecto, no porque es la panacea, lo ideal, no, sino porque tenemos gente que le habla de Dios, ya de pequeño. Tenemos una escuelita que ya los chicos les hacen memorizar versículos, les hacen recordar historias de Dios, confíen en Dios. No quiere decir que esos niños no puedan descarriarse, como el peregrino, que se desvíen, pero van a tener esa palabra en el corazón. Y un día, si Dios permite que se muevan, también pueden volver. Pero ¿sabe cuándo van a volver? Si tienen las palabras en su corazón. Y el problema es, papá y mamá, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos se han perdido los referentes? En la familia, ni hablar. Las autoridades, ni hablar. El otro día veía varias noticias, pero una noticia. Madre ataca a la maestra de escuela o al director porque no está de acuerdo cómo lo corrigieron a su niña. Y no era ninguna, a la niña le habían sacado del curso. Madre ataca a la autoridad. Esta fue terrible. Padre manda a robar a su hijo. Y había visto también otra. Padre sale a robar con su hijo. No es sorpresa que el mundo esté como esté. No es sorpresa que haya tanto conflicto, tanta violencia. Si los referentes no están. Cada vez hay más enseñanza secular y menos enseñanza de Dios. Yo recuerdo toda la primaria y la secundaria en un colegio secular. ¿Usted cree que en algún momento alguien mencionó a Dios? Y yo entiendo que para este mundo es totalmente ilógico lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo vamos a hablar de Dios en las escuelas? Para el mundo es ilógico, pero para nosotros tendría que ser lógico, tendría que ser natural, sobrenatural, tendría que ser
acto como respirar. Y nos meten en la idea de que es un conflicto esto. No, en la escuela que no se enseñe porque es conflictivo. Por supuesto que es conflictivo enseñar de Jesús. Por supuesto que usted dice Jesús en cualquier lado y hay un conflicto. Gaza, Palestina, hay un conflicto. Pero no quiero tener conflicto, ¿saben qué? Mejor me guardo, mejor me callo. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle todo lo que podamos de Dios y de sus planes a los niños. Si no tienen padre y madre, situación lamentable, debemos igual enseñarles. Si pasa cerca tuyo, yo trabajo con una enfermera, que ella es una enferma de la vacunación. Enferma. ¿Qué quiere decir? Que te ve cerca y ya te va viendo. ¿Te falta alguna vacuna? Vení, pasa, vamos a revisarte. Es así que no pasen por el dispensario donde yo trabajo porque te van a hacer pasar y si te falta alguna vacuna, vení, vamos a revisarte. Por las dudas, vamos a revisarte. Y eso es un principio totalmente humano. ¿Vos conocés a Dios? Vení, déjame venir. Te voy a presentar. Corto. ¿Sabes que Jesús murió por nosotros? Y Dios tiene un reino que te espera, pero tenés que creer en Él. El mundo tiene un montón de estrategias, urgencias, queriendo salvar este mundo. Y nosotros no tenemos la urgencia de salvar almas. Hay un montón de pasajes, o varios pasajes, que hablan de cómo corregir al niño, al muchacho. Hoy no se los puede tocar a los niños. Para no bajar la autoestima, para no... después te llaman la CENAF. ¿Por qué lo golpeaste? ¿Por qué? Bueno, golpeaste, no quedó fuerte, ¿no? Pero corregir a nuestro niño. Yo siempre cuento que mi padre era carpintero, así que varitas le sobraban. Ya saben eso, los que ya me conocen. Varita es una cosa que se le quebró, menos mal. No te preocupes, dame un segundo. No está ni tan mal. Pero no se trata de violencia, se trata de disciplina. Se trata de corregir a los niños. Los corregimos porque los amamos, dice Dios al que ama, disciplina. No porque queremos ser violentos, queremos que te cuides. Y a veces nuestros líderes también nos dicen, no, pero yo soy grande, yo soy grande, ¿qué me van a venir a decir? Te estás desviando. No te voy a disciplinar, pero te estás desviando. Has abandonado el deseo de que Dios sea tu prioridad. Y ahora hay otras cosas que son prioridad. Éxodo 12, 25. El Señor ahí como deja un ejemplo re claro de cómo deberíamos enseñar. ¿O quiénes? Éxodo 12, 15 dice, y cuando entren en la tierra de que el Señor ha prometido a darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia, que era la Pascua. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Voy a seguir con otro texto. En Éxodo 13, 14, anótelo porque creo que no lo puse. Éxodo 13, 14 no. Sobre otra fiesta, la consagración de los primogénitos. Y el día de mañana, cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué estamos haciendo esto? Y otro texto más, Deuteronomio 6, 20, 21, hablando de las leyes, los mandamientos. Y mañana, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan estos testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás, hijo, éramos siervos en Faraón, y les recordarás la historia. Pero ¿saben cuál es la clave del pasaje, de estos tres pasajes? De que el hijo lo ve al padre haciendo algo. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Nunca has visto a esos niños? Ya sea padre o cualquiera que esté trabajando algo, el niño, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Y el por qué es clave. Claro, ¿por qué? ¿No? Ese es qué y por qué están ahí como juntitos. ¿Qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso, papá? ¿Por qué estás haciendo? ¿Y por qué celebramos esto? ¿Y por qué vas a la iglesia? ¿Y por qué te pones a leer la Biblia? ¿Y por qué oras? ¿Por qué te pones de rodillas? ¿Y por qué vamos el domingo? ¿Y por qué vamos al discipulado? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué le decimos? Primero, el ejemplo. Él no te va a preguntar nada si vos no te ves haciéndolo.
Y segundo, ¿qué le enseñás? Sí, yo lo hago esto porque entiendo que necesito de otras personas que me hablen de Dios. Necesito estar contenido, necesito no alejarme del rebaño. Yo necesito eso. Tengo miedo de que no venir 2 o 3 y que mi corazón se enfríe. Ante la duda, mejor me quedo acá. Es como, no sé si yo tenía amigos que fumaban en la adolescencia y mi papá me había advertido, mirá, el cigarrillo es malo. Es malo fumar, sépanlo. Aclaro, entre paréntesis. Y yo decía, pero probalo, no te va a hacer nada. Probalo. Y yo, ¿y si me gusta? Claro, yo pensaba eso, no pensaba solamente lo malo. Decía, el problema es que si me gusta. Por supuesto, nunca toqué un cigarrillo en mi vida. Pero tarde o temprano nuestros hijos y todos somos tentados por el enemigo. Como amigos, pero no pasa nada. ¿Qué habré visto de mis padres o de mis referentes para preguntar y aprender las verdades de Dios? Nuestros hijos deben vernos a nosotros como ejemplo. Y no importa, no solamente aquellos que tengan hijos, sino los niños deben vernos como referentes. En tu trabajo te deben ver como un referente. Si no te ven orar, no van a aprenderlo. Si no te ven leer la Biblia, no van a aprenderlo. Si no te ven perdonar, no van a aprenderlo. Si no te ven dar al pobre, no van a extender su mano tampoco. Si no te ven, no van a aprender. Y van a aprender fuera de casa. Y no va a haber otra cosa para comparar. Ah, así debe ser, porque en casa no me hablaron de esto. Así que si el mundo lo hace así, debe ser así. Si el reino de Dios no es de este mundo, vivamos practicando lo que Dios nos ha mandado a hacer para ser ejemplo para otros, para mostrar su gloria, para mostrar la gloria del reino. Y por último, no se cansen, hablamos de cómo servimos para el reino, hablamos de cómo enseñamos según el reino, y ahora cómo peleamos. No se arremanguen ni nada, No se trata de violencia. El mundo fomenta la violencia. Con el Señor, ¿no? ¿Cómo dice el mundo que debemos pelear en este mundo? Usar lo que tenés a la mano, tus recursos, tu dinero, tus fuerzas, las fortalezas de este mundo, tu inteligencia para los negocios. Tengo que hacer más plata. Yo soy muy inteligente, voy a hacer un estudio de mercadeo. Todo eso son armas de este mundo. No quiere decir que no se pueda capacitar usted, Veía el otro día los números de soldados y de bajas, los fallecidos en la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Y cuántos soldados y armamento tenían de cada lado? ¿Bien? Y parece dispareja, ¿no? Parece como que de un lado hay más, de otro lado menos. Las estrategias, ¿a dónde van a atacar cada uno para ir ganando territorio? ¿Cómo pelearíamos nosotros las batallas? Reclutar. Y por supuesto el Señor no tiene nada, a mí me asombra y me hace gracia que cuando leo esto digo, no tiene nada que ver. Vamos a conquistar y nos vamos metiendo y encontramos una fortaleza. Bueno, trae las catapultas, trae los misiles, No, el Señor dice, no, vamos a dar una vueltita, cantando unos salmos por 6 días. Y en el 7º día saca unas trompetas. No, es ilógico. No es lógico. Bueno, vamos a pelear contra los madianitas. ¿Cuántos son como langostas? Consumían todo, dice. ¿Cuánto tenemos? Y más o menos había 32.000. No, son muchos, dice el Señor. No, pero son como langostas. No sé si te hacían las cuentas, Dios, pero son como langostas.
Son muchos. 10.000. Son muchos. Son muchos. Porque te voy a dar la victoria y no quiero que pienses que tuvo algo que ver con tu mérito. Cuando yo te doy la victoria no tiene que ver con tu mérito, tiene que ver con Él. Cualquier triunfo que sientas que lograste, tiene que ver con Él. No sé cómo lo valorás vos a tus triunfos. Me esforcé, bien, por mí. Señor, todo es de Él. Él permite. Y a veces el peligro es cuando tenemos los recursos, yo me encargo de esto, Señor, yo lo puedo hacer. Y no creemos que aún así es Él que te da los recursos para que puedas hacerlo. Primeramente, ¿qué? Primeramente, ¿qué? Bueno, hay una multitud llena de hambres que nos siguen. ¿Cómo les vamos a dar de comer? Respuesta obvia, natural, de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Que cada uno se vaya a su casa. Vayan a comprar. La proporción eran 5 panes y 2 peces. Está bien, 5.000 hombres, un pan por cada 1.000. Espero que tengas un cuchillo afilado. Casi como el maná va a ser. Así, una hojita. No, los números no dan. No está bien que no den. Para que su gloria sea manifiesta. Parece que falta, pero va a sobrar. Y me llama la atención todas las veces que en la palabra de Dios nos dicen cosas así. Y no nos sorprende, ya lo leímos tantas veces. No lo leímos tantas veces, ya me conozco la historia, Manuel. Todas las historias, me las sé todas. Pero seguimos siendo ese peregrino, seguimos desviándonos. Seguimos desviándonos. Y Jesucristo en sus últimas horas nos recuerda, no es de este mundo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No es de este mundo el reino de Él. ¿Estamos peleando para este reino o estamos peleando para el reino de los cielos? ¿Estamos viviendo con la regla de este reino o estamos viviendo con la regla del reino de los cielos? Y una vez más la palabra de Dios nos pone luz. Zacarías 4:6 dice cómo pelea el Señor. ¿Cómo pelea? No, necesito ejércitos, dice. No es con fuerza tampoco. Es quien es más fuerte. No se trata de fuerza. No se trata de números. Sino con mi espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová tiene ejércitos. Y dice, no, yo podría, pero no. Jesucristo entendía que el plan, Él dice 2 veces, dice, en sus últimas horas, si yo quisiera, mandaría llamar a los ángeles, podría llamar a 10.000 ángeles, pero no. ¿Por qué? Porque Él vive según su reino. Humanamente había que salvarlo a Jesús. En el reino había que sacrificarlo. En el reino Él tenía que hacer ese sacrificio por nosotros. ¿Cómo peleas vos? Y podemos otra vez repasar alguna verdad que tantas veces el Señor nos dice en su palabra. Efesios 6, con tu dinero, con tu inteligencia, con tus capacidades, con tus contactos. ¿No entendés que hay una pelea espiritual? ¿No te das cuenta que todo el tiempo te levantás y salís a la guerra espiritual en tu trabajo? Todo el tiempo es así, No piense que no. Inclusive con sus amigos de confianza. No, pero son amigos de confianza. Si no conocen a Cristo, probá nada más. No va a ser mal. Efesios 6, 14, fíjense que dice, seguramente enumera, ¿no? Usá unas buenas zapatillas, ahorrá mucho dinero, usá tus talentos, que vas a ganar la pelea. ¿No se dan cuenta que el Señor nos llama todo el tiempo a ir al reino y usar las herramientas del reino? Usted piense que pierde acá, pero está ganando allá. El calzado, los pies
con el apresto del Evangelio de la paz. Póngase el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tenemos problemas en el trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Tengo los recursos, ¿puedo solucionarlo? ¿No puedo solucionarlo? O se pone de rodillas a orar. No importa si tiene o no los recursos. No se trata de eso, se trata de qué es lo que usted prioriza primero. Frente a los problemas, ¿qué es lo primero que hace? Y empezás a ver la cuenta. A ver Mercado Pago, a ver si tengo o no tengo para. O lo primero que haces es, sin mirar la cuenta, sin mirar tu bolsillo, sin mirar tu capacidad, Señor, pongo esto en tus pies. Porque yo sé que vos vencés con tu espíritu. Y yo debo cargar estas armadura espiritual. Si su reino no es de este mundo, sus reglas tampoco son de este mundo. Sus principios tampoco son de este mundo. Sus caminos tampoco son de este mundo. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. No procede de acá. Nada de este mundo tiene que ver con mi reino. Porque si lo fuera, mis servidores pelearían. Pero él termina diciendo, pero mi reino no es de este mundo. Yo lo voy a invitar que se ponga de pie. Los hijos de Dios sirven. Los hijos de Dios enseñan. Los hijos de Dios pelean en este mundo por el rey y su reino. Por eso dice Pablo, me desgasto. ¿Por qué? Por Él. Me desgasto por Él. Voy a invertir por Él. No nos arraiguemos a este mundo. Nacimos en este mundo. Nos enseñaron con todas las armas de este mundo. Pero somos peregrinos. Estamos pasando de paso, hermanos. Yo lo invito a que esté pensando lo que el Espíritu le haya marcado. Algo personal en ustedes. ¿En qué área no estamos? No estamos haciendo las cosas del reino. Porque si usted las hace, y a veces va a tener conflicto. No, mejor tengamos paz. Jesús trae a veces conflicto en nuestro trabajo. Trae conflicto con aquellos que no creen lo mismo que nosotros. Y no se trata de levantarnos y enojarnos y pelear y ser... Es como discutir, ¿saben qué es como discutir con un niño que no entiende, que no ve? Nadie se pone a discutir con un niño. No necesito ganar, porque el niño, por más que yo le explique, a veces no entiende. Y las cosas espirituales son así, no se entienden. Hay una imagen en el Coliseo de Roma. Coliseo de Roma y una cruz. Cuenta una breve historia que un turista fue ahí al Coliseo y entonces mientras caminaba el guía decía, y acá los gladiadores pelearon y acá hubo gobernadores, emperadores, el imperio más poderoso del mundo mostrando su gloria, decía. ¡Wow! Y el turista se frenó, miró alrededor y preguntó, ¿y dónde están esos emperadores ahora? ¿Y dónde está todo ese esplendor de Roma ahora? Y el guía sonrió irónicamente y le dice, y solo quedaron ruinas. Y el turista pudo ver ahí
en el Coliseo una cruz. Se llama la cruz de los mártires. Y él comprendió. El Imperio Romano cayó. Los palacios se derrumbaron. Pero el nombre de Jesucristo sigue vivo. Yo lo invito a que usted recuerde, reavive, que le pida al Señor que le muestre en qué área estoy siendo muy terrenal y no estoy sirviendo, enseñando, peleando con las armas de este mundo y no estoy con las armas del cielo. Yo entiendo que hay una controversia para nosotros, hay un conflicto, porque es la naturaleza divina peleando con la naturaleza humana. Pero si confiamos en que Él tiene el control de todo, tenemos que ponerlo como prioridad en todo. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí, ore al Señor. Pídale a usted, porque yo no puedo hacer lo que hace Él. Lo que hace el Espíritu yo no lo hago. Revelar verdades lo hace el Espíritu. Hay un Rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino. Que el reino de los cielos llegue a cada área de nuestra vida. A cada área. A nuestra área familiar, a nuestras finanzas, que Él controla, que yo administro, pero que Él controla. Resolver problemas como quiere el Señor. Primero como quiere Él. Podemos hacer cosas con nuestros recursos, pero primeramente buscar su reino. Vivimos acá, pero no somos de acá, hermanos. Dios quiere que vivamos con las verdades y los principios del reino. Que esos actos muestren la luz de Jesús. Que mostremos cosas que para este mundo es imposible. Que no perseguimos como prioridad los recursos de este mundo. Perseguimos como prioridad los tesoros en el cielo. Padre amado, no puedo dejar de decir cuánto te necesito. Cada vez que veo tu palabra, entiendo, por el Espíritu Santo, entiendo cuánto me falta, pero tu Espíritu suple todas las cosas, Señor. Tú peleas todas mis batallas. Ayúdame a tener un correcto orden de prioridad. Yo sé que tú conoces no solamente mis necesidades, conoces la palabra antes de que yo la diga.
hombres y mujeres que buscan el reino. Somos súbditos tuyos, Señor. Y los súbditos tuyos pelean por ti y por tu reino. Vivimos como tú quieres, Señor, no como este mundo quiere. Que nos preguntemos, que nos cuestionemos, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué tengo que corregir en mi vida, Señor? Y tenemos esta hermosa promesa, que estaremos contigo en tu reino. Estaremos en el mismo lugar. No habrá intermediarios. Estaremos en tu presencia. Que el Espíritu Santo use eso como motivación, como motor, Señor, por el cual hacemos todas las cosas. Mi motor no debe ser prestigio, reconocimiento, dinero. Mi motor eres tú, Señor. Perdónanos cuando no eres nuestra motivación principal. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hay un rey, Cristo mi rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey.